Bienvenidos. Queremos aprovechar la presencia de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, aquí también fue ministra de Defensa de Colombia, invitada para un foro especial sobre liderazgo y empoderamiento de mujeres, con el propósito de hablar lo que sacude a Colombia y nos repercute a nosotros. Ya van a ver ustedes a lo largo del programa por qué. Decía yo que mientras tengamos esta vecindad geográfica que es inamovible, y allá el gobierno siga permitiendo la proliferación de hectáreas de cultivos de coca a cuenta de que dice que ha atrapado más o incautado más droga que nunca, nuestro problema principal se originará allá. Ya no es causado allá, si es originado allá. Pero el desafío actual de Colombia va mucho más allá de eso. Y para que tengan una muestra solamente, he aquí un anticipo. Tenemos que reconocer, hemos cometido errores verdaderamente imperdonables en América Latina. Es América Latina después de la crisis de los 80, la década perdida, famosa los 80, dijimos nunca va a volver a vivir una situación tan mala. Pero cada década nos encuentra en una situación casi que peor. Hoy por hoy es una América Latina realmente con muchísimas debilidades desde el punto de vista económico, con muchísimas expectativas frustradas de los ciudadanos, pero sobre todo con una gran debilidad institucional y una gran incertidumbre sobre el futuro democrático de la región. Colombia ha sido, sí, fuente del narcotráfico, lamentablemente, pero también ha habido una etapa de nuestro país en donde hemos podido demostrar que cuando existe la voluntad política de luchar contra el narcotráfico, cuando existe la voluntad política de lograr que el Estado de Derecho prevalezca, se logran resultados. Vera a su manera llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. Los que le escucharon ustedes decir a nuestra invitada internacional de esta noche, fue recién en el Instituto Interamericano por la Democracia en Miami. Ahora, para que entiendan mejor en el contexto en que vamos a hablar, no se pierdan estos 2 minutos y medio de Macondo. El presidente Gustavo Petro también presidió el Consejo de Ministros, el cual fue transmitido por canales institucionales y tuvo una duración de 1 hora y 58 minutos. En este escenario también se fue en contra de varias personas, pero esta vez de su gobierno. El jefe de Estado anunció que vendrá el 5º remesón en su gabinete a tan solo un año de acabarse. Y la base democrática es el voto popular en la presidencia, que ordenó unas cosas que el gabinete está haciendo lo contrario. Y el gabinete último del gobierno del cambio no puede hacer eso. Entonces anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque no parece que los cambios que yo he hecho en estos 3 años, que son hartos, me critican, que no encuentro el gabinete que cumpla el programa de gobierno. El mandatario se refirió a la vicepresidenta y dejó en evidencia las diferencias con Francia Márquez. La señora vicepresidente que sale en las conversaciones de, ¿cómo es? Laivinistas. Entonces, usted me dice que se va y renuncia si yo pongo
a Florian y a la señora Amarata Han, que además me hizo pasar una penota porque en las elecciones ni más ni menos que con la Esperanza Gómez dijeron que se podían quedar conmigo. Y eso no es igualdad, hermano. Y los funcionarios de Francia siguen en el ministerio y siguen sin ejecutar. Pero también mostró su descontento con el actual ministro de la Igualdad. Y hablando de igualdad, ministro de la Igualdad, lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París. Su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de marzo, si quieren saber qué hacía en París. Macondiano, ¿no? Es el nivel de discusión y de información que promueve el presidente colombiano en sus sesiones de gabinete. Bueno, con eso entenderán ustedes por qué hemos denominado al programa Colombia, el desafío actual. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Agradezco de manera singular que Marta Lucía Ramírez, abogada especializada en Derecho Comercial y Financiero, haya encontrado un espacio en su agenda para compartir con nosotros algunas de sus impresiones y definiciones respecto al tema que nos convoca. Ella nació en julio 4 del 54, es casada, vicepresidenta de Colombia durante el mandato de Iván Duque, ministra de Comercio de Colombia también, y como dije, ministra de Defensa Nacional en el 2002. Abogada, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Vera, por esta invitación. No contó que tengo hija y 2 nietos. Esa parte Eso es lo que de verdad me hace importante hoy por hoy. ¿Las 2 nietos qué edad tienen? Una niña de 4 años y un niño de 2 años. Maravilloso. ¿Una sola hija? Una sola hija. Dios no me dio más hijas, pero me dio una hija espectacular. ¿Y con eso usted se mete en líos a cada rato? Pues uno se mete en lo que realmente cree que tiene coherencia con lo que uno aprendió en su casa. En mi casa me enseñaban a servir. Me enseñaron que lo trascendente nunca es fácil y que uno realmente tiene que procurar servir a su país siempre con la dedicación que eso implica y con los riesgos que también trae. ¿No cree que ya hizo bastante con los 3 cargos que le mencioné? La gestión que hizo allí, recuerdo habernos encontrado en Panamá cuando usted apoyaba la lucha por la democracia en general que vivíamos en el Ecuador. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, hasta el último día, hasta que tenga el último aliento. ¿Y por qué? ¿Por qué tan involucrada ahora? Si ya hizo su parte. No, yo creo que eso depende de lo que cada uno considere que es hacer su parte. Pienso que hasta que tengamos energía, cabeza, capacidad de movilizarnos y de movilizar, tenemos que defender valores, el valor de la democracia, el de las libertades, el del trabajo honesto, el de promover una sociedad con más equidad y más oportunidades. ¿Y eso no hay en Colombia? Colombia ha sido un país que ha tenido mucho sufrimiento, pero también unos sectores que son de admiración, el sector empresarial colombiano, muchas mujeres, nuestros militares y policías, algunos en la clase política,
pero hemos tenido ese cáncer del narcotráfico que nos ha hecho un daño enorme. Mientras tengamos ese cáncer, tenemos que ser capaces nosotros de utilizar nuestra voz, nuestra capacidad de trabajo y de convocatoria para mostrarle a Colombia y al mundo el daño que eso hace. ¿Qué tiene que ver ese cáncer del narcotráfico con el caos de gobierno que acaba de reseñar esa nota muy compactamente? Pues realmente para nosotros es muy doloroso ver cómo... Yo fui ministra de la Defensa, como usted lo decía, del presidente Álvaro Uribe. Nos tocó montar esa política de seguridad democrática, combatir el narcotráfico desde el día 1. Cuando terminó el gobierno de Álvaro Uribe, el país tenía 40.000 hectáreas sembradas en coca. Desafortunadamente, con las negociaciones con las FARC, en la época de Juan Manuel Santos, subimos a 150.000 hectáreas. Y hoy hay 300.000. Hoy estamos cerca de los 320.000, porque el último dato oficial es de diciembre del 23, son 250.000 hectáreas. Pero eso ya hace más de un año. Entonces estamos hoy pensando, debemos estar alrededor de 310, 320, con una crítica adicional, es que ha aumentado la productividad de la coca. Y entonces aumenta la productividad, tenemos más cocaína, más clorhidrato de cocaína pura que se vende en el mercado europeo, asiático, africano, obviamente Estados Unidos, y esto significa miles de millones de dólares para el crimen organizado. Disculpe que use la palabra, pero es muy argentina, ¿no? Con el despelote que el propio Petro admite que es su gobierno. Bueno, pues yo le digo francamente, uno ve estas imágenes que usted acaba de transmitir y para nosotros como colombianos es doloroso, porque es un país que ha sufrido mucho, pero siempre tuvimos gobiernos en el país que eran serios, gobiernos que tenían la intención de acertar, gobiernos que estaban conformados por gente preparada. Esta es la primera vez que Colombia tiene al frente un equipo de gente absolutamente ignorante del manejo del Estado. Lo reconoce el propio presidente. Pero claro. Dice que en 3 años no ha podido conseguir ni eficiencia ni que ejecuten su plan. Entonces... Pero señor Vera, ¿usted a quién le señala la responsabilidad de esos pobres ministros a los que trata como un trapo? ¿O el problema lo tiene el que los nombra? El que los nombra y está que ensaya y ensaya y ensaya, porque ha sido un momento de tanta irresponsabilidad que él pone al frente de unos cargos importantísimos, gente que no sabe nada. Cuando es un fracaso, entonces él les echa la culpa a ellos, el responsable es él, que siempre quiso llegar a la presidencia de Colombia y jamás se preocupó por prepararse, jamás se preocupó por aprender cómo se maneja el Estado, porque es que con un buen manejo del Estado Colombia se dispara en crecimiento, en productividad, en exportaciones. Colombia elige un presidente tan equivocado, sino es de los errores que usted mencionaba brevemente en ese discurso que hemos cometido, me incluyo en América Latina, y usted es mucho más como del centro a la derecha, fragmentándose tanto. Yo no creo que acá podamos decir ninguno que no tiene ninguna responsabilidad. Hemos tenido en toda América Latina gobiernos y también sociedad civil, que hemos sido poco conscientes de los desafíos realmente profundos que teníamos por lograr equidad. Nos quedamos aplaudiéndonos cuando en la primera década de este siglo entonces empezamos a crecer. Correcto. Crecimiento de 4,5%, era el boom de los commodities y pensamos que ya habíamos entrado al club de los países ricos. ¿Cuál fue su parte de responsabilidad? Haga su mea culpa. No, ¿De qué se acusa? ¿De qué se arrepiente? ¿En qué se equivocó? Es difícil, uno tiene que ser muy crítico, sí, muy crítico. Dígame un punto, el top of mind, el que se le venga primero. Me equivoqué, por ejemplo, cuando quise ser presidenta de Colombia, pensar que era suficiente el discurso en contra del clientelismo para estar uno siendo crítico de los partidos. Y me equivoqué, porque uno tiene que gobernar con los partidos, pero tiene que reformar desde adentro a los partidos. Tiene que acabar con ese clientelismo que es la captura del Estado por parte de algunos que hacen política. Pero hay que reconocer que uno tiene que gobernar con los partidos porque son las instituciones de la política, hay que mejorarlos, hay que limpiarlos. Celebro su ejercicio de autocrítica y que sea también una lección para la clase política ecuatoriana que estuvo, mejor dicho, que repitió el mismo error en la última elección y que por circunstancias que no cabe repetir, no nos costaron mucho más caro. Claro. Y tenemos un gobierno bueno que debe convertirse y tiene que convertirse en un gobierno mejor. Yo le confieso, señor Vera, perdóname que lo interrumpa. Nosotros desde afuera estábamos muy asustados con la elección de Ecuador. Eso mismo nos está pasando con Colombia, pero esperamos repetir esta maravillosa faena que hicieron ustedes y este logro extraordinario. A eso vamos a ir enseguida. Las advertencias de ustedes ayudaron mucho. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15 o 709 de Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. María Clara.
Y gracias a RTV estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9. Nos acompañan 40.000 hogares a esa hora a través de estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. Cerca de 15.000 más y con mayor razón esta noche se unen por 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 Candela con K, FM en Manabí, también 89.3 FM La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Para que ustedes entiendan la gravedad de lo que acaba de afirmar Marta Lucía Ramírez respecto al narcotráfico, es lo siguiente. Porque al parecer en Colombia la modernización ha llegado incluso a los ataques guerrilleros. Ahora con drones bombardean, como se nota y se ve en la reseña de la Deutsche Welle en español. En Colombia, al menos 6 personas murieron este martes en múltiples ataques con disparos, coches bomba y drones de guerrilleros en distintas partes del suroeste del país. En Cali, la capital del departamento de Valle del Cauca, se registraron 2 de estos ataques que cobraron la vida de al menos una persona. Otros 6 ataques se produjeron en el mismo departamento. Las autoridades frustraron la detonación de 2 explosivos ubicados en vías de alto tránsito en los alrededores de Cali. Los artefactos contenían mensajes alusivos a disidencias de las FARC, según informa la prensa colombiana. En esta zona del país operan, entre otros grupos, el Frente Dagoberto Ramos Ortiz y el Frente 57, 2 disidencias de las FARC. Los ataques ocurren un día antes de la visita prevista del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Cali. Con esa gravedad de la situación, facciones de las FARC que nunca, o disidencias como le llaman, entraron en el acuerdo de paz, la propuesta del presidente de la paz total, ¿el problema del narcotráfico va otra vez para largo en Colombia? Pero es que le estaba diciendo hace un momento, lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que hemos multiplicado por 6 la producción. Pero durante los últimos 2 años de gobierno... multiplicado? ¿Quién la ha multiplicado? Pues por supuesto, yo digo, Colombia, porque nos da dolor y vergüenza con toda la región. El gobierno. ¿Por qué no fumigaron como en la época de Uribe, que fumigaban? Pero le cuento una cosa, con franqueza, es que con el tema de la negociación de paz con las FARC, al mundo entero le vendieron la idea que ese era el negocio perfecto, el acuerdo perfecto. Pero hasta un Nobel de la Paz hubo. Resulta que en esa época hubo unos, y ahí sí digo nosotros, y me incluyo, que dijimos, esta negociación va a generarle problemas al país. Usted lo advirtió. Y nos dijeron, no, es que son enemigos de la paz, no, es que son guerreristas, es que como fue ministra por las concesiones que se le hacían a los guerrilleros. Los militares, pero es que resulta que el tema más allá de las concesiones era que no le ponían exigencias serias a las FARC para dejar el negocio del narcotráfico. Si es que sabemos que esta vinculación de las FARC y del ELN con el narcotráfico lleva décadas. Esto es producto de eso, entonces, de una mala negociación. Entonces nosotros tenemos en parte eso, y entonces por eso es que usted dice las disidencias como las llaman. Es que hay unos que nunca se metieron realmente a cumplir, pero sí estaban firmando el día del acuerdo que dio lugar al Premio Nobel de Paz. Pero hubo otros que firmaron, se metieron en teoría, pero por debajo de la mesa seguían en el negocio del narcotráfico. ¿Y eso quién lo permitió? Se fueron para Venezuela, todo eso. Entonces, esto pasa un poco en el gobierno, finales del gobierno Santos. Correcto. Después llega el gobierno Duque, obviamente enfrenta esto, pero con una presión internacional muy grande, porque le decían, es que ustedes son enemigos de la paz. Correcto. ¿Por qué? Pues porque realmente el punto era muy de fondo, es que esto sin un compromiso real de entregar la información sobre las rutas del narcotráfico, quiénes son los carteles aliados, cómo comercializan la droga, dónde está la plata, pues es que era como un cuento de niños. Y hoy viendo que está Mafalda acá en Ecuador, esa niña precoz tan crítica de todo, uno dice, pero es que porque no fueron capaces de ponerse así como Mafalda en una actitud crítica y decir, ¿será que esto sí de verdad puede servir para la paz de Colombia? Y después llega el gobierno Petro y ahí sí fue el acabose. Paró no solamente el uso totalmente de glifosato, sino que adicionalmente ya no hay erradicación manual, ya no hay erradicación obligatoria, ya no hay programas de erradicación sustitutiva, no hay ningún programa de agricultura que le permita
a los que están sembrando coca de verdad a dedicarse a cultivos lícitos. Entonces estamos con el país creciendo en coca y eso es crecer en violencia, en amenazas a los derechos humanos, en todo lo que es realmente la degradación de una sociedad. Eso explica por qué y cómo el narcotráfico ha recuperado territorio, pero el presidente tiene una visión distinta, María Clara. Y es que a juicio del presidente Petro de Colombia, en su informe al Congreso el domingo pasado, el problema de la droga no lo ocasiona el gobierno, que llega capturando un promedio de 2.366 toneladas de droga al año en su periodo. Esto lo obtenemos de la red social X. Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína en estos 3 años. 2.366 toneladas de cocaína. Un 62% más que el gobierno pasado. Los gobiernos pasados en realidad no incautaban mucha cocaína. Quemaban los ranchos del campesino, le echaban fumigación con venenos y algunos de sus amigos empresarios y políticos se abrazaban con los capos del narcotráfico. Nosotros hicimos lo contrario, nos abrazamos con el campesino, restauramos su casa e incautamos al capo la cocaína que lleva en sus barcos y en sus lanchas rápidas y en sus tractomulas y lo capturamos y lo mandamos hacia los Estados Unidos o hacia Europa. 62% más ha crecido los cultivos. 2.633 toneladas, 62% más ha crecido la incautación de cocaína en Colombia, mientras el número de hectáreas de hoja de coca se mantiene relativamente constante y solo porque Europa decidió consumir cocaína que antes no lo hacía. ¿Qué opina usted de esa explicación de fondo? La culpa es de gobiernos anteriores, entre otros el suyo, ya oyeron ahí por qué, de aquel del cual usted formó parte. Así como ha crecido la cantidad de hectáreas de droga, ha crecido la incautación que hacen de ella, y la visión de Petro es siempre igual. El problema es la demanda. Mientras no haya demanda en Europa y en Estados Unidos, mientras, mejor dicho, persista la demanda en España y en Europa, es allá donde hay que atacar, no en Colombia. No, mire, esa es una gran irresponsabilidad decir eso, porque evidentemente hay un principio de corresponsabilidad. Andrés Pastrana, cuando fue presidente de Colombia, que fue quien lideró ese plan Colombia con Estados Unidos y toda esa ayuda que fue tan valiosa para Colombia, él decía, el esfuerzo que hace Colombia también tiene que hacerlo Estados Unidos. Ustedes no nos van a dar plata, pero tenemos que lograr también que haya incautaciones, que haya persecución de los dineros del narcotráfico en Estados Unidos. ¿Usted reconoce que en parte Petro tiene razón? No, le estoy diciendo es que el principio de corresponsabilidad indica que hay presión de la demanda que genera obviamente una oferta, pero cuando usted lo que hace es cruzarse de manos frente al cultivo, cuando usted se cruza de manos frente a la oferta, ¿qué hace? Una demanda creciendo a nivel internacional, pero una oferta multiplicándose por N veces. ¿Hay un acuerdo tácito ahí con los narcotraficantes del gobierno? Yo realmente le diría, es muy difícil decirlo, uno les meten después una denuncia penal por injuria, pero cuando realmente no ve usted de parte del gobierno ninguna acción para frenar el cultivo, para frenar la producción, uno dice, ¿de qué se trata esto? Porque él dice, es que hemos incautado droga. Pero ¿qué mérito va a tener que usted incaute esa droga si sabe que siempre lo que incaute es si acaso un 10 o un 15% de la droga que sale por las fronteras? Entonces, ¿qué pasa? Que si está creciendo la producción, está saliendo cada vez más droga, luego si él aumenta la incautación, no está haciendo nada. Hoy está saliendo más droga que nunca de Colombia. 40%. Y ahí es donde tenemos nosotros que entender que Colombia tiene que trabajar de la mano de la cooperación internacional. Colombia y Ecuador tenemos que trabajar de la mano. Tenemos un vecino totalmente cómplice, totalmente que es Venezuela, pero feliz, conectando con el narcotráfico. Entonces nosotros dos sí tenemos que luchar muy de la mano, porque en el pasado nos faltó esa cooperación. Sin duda. 40% de esa droga pasa por el Ecuador. 40%, si no es a veces más. María Clara.
Cuando volvamos en el siguiente bloque, las opiniones que hace poco le dio nuestra invitada central, tanto a D-News como a NTN24, como un fragmento de la réplica también del mensaje del presidente Petro del domingo pasado realizado por la senadora Lina María Garrido. La gestión y la trayectoria democrática de líderes como Marta Lucía Ramírez deben inspirar a la oposición democrática en Colombia para entender que solo la unidad puede evitarle seguir bajo el dogmatismo del socialismo del siglo XXI. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego. Y hoy, esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas. 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Como les dije, tendremos que ir a Colombia seguramente para la segunda parte de esta entrevista con la abogada Marta Lucía Ramírez. Antes, permítanme recordarles que el reprise del programa es mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, en Zapping somos Canal 41, mientras que el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal apenas concluimos. Continuamos con Colombia, el desafío actual, y veremos que en una entrevista de E-News se le pidió definir cómo se concretaría su liderazgo a nuestra invitada, la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. A mí no me gusta autoproclamarse uno como líder. Yo creo que uno tiene que tener en este momento... Pero el perfil lo tienes, ¿eh? Uno tiene que tener en este momento por encima de todo el compromiso con su país, la responsabilidad. Porque es que esto es una responsabilidad intergeneracional. Uno no puede decir, es que ya hicimos y entonces yo pero me desentiendo. Alguien tiene que ponerse, la responsabilidad también es ponerse el primero de la lista. Ser capaz de atraer a otros y también tienes que mostrarle a la gente joven que el futuro no es de ellos, que ellos tienen que tomar desde hoy, todos. ¿No? Ahí estamos trabajando. ¿Quién tiene la llamada? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, lo estamos trabajando con un grupo de personas totalmente convencidos que hoy se necesita también de alguna manera un liderazgo colectivo. No puede ser simplemente el individualismo, porque con el individualismo, fíjate que todo se te termina volviendo algo de corto plazo. Necesitamos una visión de largo plazo. No podemos estar con un plan cortoplacista, porque en el mejor de los casos logramos salir de Petro. Dentro de 4 años no podemos estar refundando otra vez cuál va a ser la agenda de desarrollo. Muy claro.
Eso, extrapolado a la coyuntura actual, ¿cómo se expresa? ¿Sobre qué bases construir esa mínima convergencia? Lo más importante, señor Vera, sobre principios, el compromiso total con el Estado de Derecho. Uno no puede estar refundando la Constitución ni la ley de un país a medida del nuevo gobierno, ni del presidente de turno, ni del ego de turno, porque... Un requisito. ¿Otro? Primero. Segundo, compromiso con la democracia, porque es que el Estado de Derecho también va muy de la mano con la separación de poderes. Sí. Si usted tiene un gobierno que trata de meterle la mano al Congreso, como estamos viendo en Colombia, o trata de meterle la mano a la justicia, o a los organismos independientes de control, empieza a perder la democracia. Tercero. Entonces, segundo. Tercero, compromiso con el desarrollo, y el desarrollo significa inversión privada en todo, porque es que al final del día el Estado no tiene la capacidad de generar todos los recursos, el Estado tiene que hacer, eso sí, bajo su responsabilidad, justicia y fuerza pública, pero seguridad. Casi de sentido común, todo el mundo diría Estado de Derecho, es decir, república, democracia, desarrollo. Separación ¿Cuál es la novedad? No, yo lo que creo es que es el cómo, y es el compromiso con hacer las cosas. Derechos humanos también, igualdad también. Pero es que eso nadie lo discute, derechos humanos es que es obvio que todos plan de paz para también. Que uno pueda tener seguridad, tiene que tener legitimidad el Estado, porque un Estado sin legitimidad no le garantiza. ¿Y plan de paz también o no pacificación de Colombia? No, yo creo que la pacificación de Colombia la estábamos logrando cuando Álvaro Uribe y su gobierno pudo doblegar la acción de la guerrilla y del narcotráfico. Ciertamente. Y estábamos en esa dirección, precisamente para alcanzar la paz. ¿Qué pasó? El afán del gobierno siguiente de convertirse, pues erigirse en el pacificador y en la Nobel de Paz. Entonces anticipó un proceso que todavía necesitaba un poquito más de maduración. Pero la paz hay que buscarla por todos los medios, pero la paz se logra con el respeto a la ley. La paz se logra sin narcotráfico, la paz se logra con empleos de calidad para los colombianos. Fíjese lo importante de esta recordación histórica que acaba de hacer Marta Lucía Ramírez para nosotros, por la coyuntura en que estamos, que ni de lejos se parece a lo que tuvo Colombia cuando ellos la enfrentaron, ese estallido generalizado de terrorismo y narcotráfico, pero se acerca. Es decir, inevitablemente, porque además allá produjo resultados, tiene que ser la confrontación, la mano dura y la firmeza. Entonces se debilita al enemigo y se crean ahí las condiciones para una negociación de paz en la cual uno pueda imponer, no mendigar. María Clara. Y así la ex vicepresidenta Ramírez, nuestra invitada central de esta noche, definió también hace poco para NTN 24 las circunstancias del momento político actual colombiano. Desafortunadamente hemos tenido en Colombia un presidente que actúa como un adolescente al que le dan rabietas, y cuando al adolescente le dan rabietas de pronto le da una patada a un videojuego, pero es que acá cada vez que le da una rabieta le da una patada es al futuro del país, y eso no puede sucedernos. Aquí tenemos una relación que tenemos que cuidar con Estados Unidos, como también tenemos que cuidarla con Europa, como la tenemos que tener con mucho cuidado con muchos otros países también en América Latina. Pero es que tenemos que saber que las alianzas estratégicas hoy en esta geopolítica son absolutamente indispensables, que la cooperación que ha tenido Colombia de parte de Estados Unidos en materia de seguridad, en materia militar, en la lucha contra el narcotráfico, en la defensa de la democracia, en la defensa del Estado de Derecho y por la gobernabilidad, en los temas de comercio, de exportaciones, de educación, de ciencia y de tecnología, es una cooperación amplísima que sin duda nosotros tenemos que seguir defendiendo con una visión de largo plazo. ¿Han frenado ustedes las consecuencias de lo que describe como rabietas del presidente Petro, desde querer cambiar la Constitución para reelegirse hasta tener una relación con los Estados Unidos en el cual él imponía las condiciones a Trump? Bueno, pues es como yo decía, realmente parece un adolescente abusivo, porque resulta que un adolescente que le da por tirar el videojuego al piso y cogerlo a patadas está destruyendo, en este caso del adolescente que tenemos en la presidencia, pues realmente las posibilidades de millones de colombianos. Aquí por mucho menos de eso sacamos en 6 meses a un presidente. Porque en Colombia nos hemos preciado realmente de tener una democracia tan estable, con unas instituciones tan sólidas, que es como impensable para tumbar terminar a un presidente. En este espectáculo. Es terrible, es vergonzoso. ¿Ha valido la pena? A nosotros nos da dolor, nos da vergüenza, nos da preocupación
Digamos que Colombia nunca fue ni de golpes de Estado ni tampoco de y acabar con todos ustedes divididos para que el candidato de él o la candidata de él sea el favorito en el próximo gobierno. Tenemos que lograr que haya una candidatura unificada de aquí a febrero máximo. ¿Esa es una utopía, abogado? No es una utopía. Con 35% de votos les va a ganar. Yo estoy segura que en Colombia tenemos un problema, que ha sido el ego de los hombres en la política, pero también hoy tenemos una oportunidad. Hay varias mujeres en la candidatura, varias mujeres que tienen el carácter y que tienen la decisión realmente de seguir luchando por Colombia. ¿Una de esas va a ser usted? Yo la verdad es que siento que ya como que había pasado a la página de la política. Hoy tengo dudas. Había pasado, ya no. ¿Por qué tiene dudas hoy día? Porque la mayor responsabilidad nuestra hoy es trabajar por Colombia, pero lograr que haya acuerdos, que haya consensos, que haya responsabilidad. ¿En su casa la apoyan? ¿No le dicen hasta cuándo? En mi casa no, esa es mi duda. En mi casa no, mi esposo está muy aburrido de la política, mi hija no quiere, tengo una sola hija, tengo 2 nietos, entonces, pero yo creo que uno tiene que estar hasta el final por una razón también. Dios nos dio a nosotros discernimiento, nos dio fuerza, nos dio también esa enseñanza de cada quien tiene que cargar su cruz. La cruz de Colombia no la podemos dejar cargar solo a los pobres, nos toca a todos. Y valoro la franqueza de su testimonio y me disculpo con la familia por haber insistido en algo que ustedes con razón, no aprueban. María Clara. En el siguiente bloque veremos el fragmento de réplica al mensaje del presidente Petro del domingo pasado por la senadora Lina María Garrido. La gestión y la trayectoria democrática de líderes como Marta Lucía Ramírez deben inspirar a la oposición democrática en Colombia para entender que solo la unidad puede evitarles seguir bajo el dogmatismo del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV en Estados Unidos. Se conectan entre 12 y 15.000 hogares. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Ahora, continuando con el tema que nos reúne esta noche, veremos que irritó al gobierno del presidente Gustavo Petro sobremanera una dura réplica de la senadora Lina María Garrido el domingo pasado, y escogemos nosotros un fragmento muy representativo de 360 Radio Colombia. En campaña usted, Gustavo Petro, se disfrazó de todo lo que le acabo de decir. Feminista, ambientalista, economista, pacifista, demócrata, transparente. Solo le faltó cambiarse el color de piel para ser negro. Pero usted utilizó, instrumentalizó a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que traicionó y hoy desprecia. Se lo digo con sinceridad mirándole a los ojos, señora vicepresidenta. Usted tiene en este momento, para las mujeres en Colombia, el cargo más importante. Y lo que nos ha costado a las mujeres llegar a estos espacios de representación ha sido tan difícil y una lucha tan grande que su silencio solo me demuestra a mí que la dignidad nunca se va a hacer costumbre, porque usted ha permitido que la utilicen.
Y usted, Gustavo Petro, por el resto de su vida va a lamentar haber traicionado la confianza que Colombia le permitió llegar a esta presidencia de la República. La senadora Garrido aclaró que ella votó por Petro, que fue de los 11 millones de colombianos votó por, sin ser de izquierda, sin estar de acuerdo con su discurso, simplemente por el cansancio de otras opciones. Y para quienes no estén al tanto, Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, es negra, como se dice aquí, afroecuatoriana, porque ahora resulta que el ofensivo de negro es racista, cuando es la identificación de un color de piel y nada más. Pero yendo a lo trascendente, exageró esa réplica, fue demasiado altisonante, desproporcionada en sus acusaciones a todo lo que le dijo. Absolutamente no, ella fue totalmente respetuosa, pero fue sincera. Es que tenemos que dejar esta cosa de que cuando una mujer dice las cosas con franqueza, con carácter, es que es irrespetuosa, es grosera, es ordinaria. Esta mujer lo que es una heroína nacional, y de verdad, hoy creo que todas las redes sociales en Colombia la felicitan por el carácter de decirle al presidente en su cara, no en corrillos, no en cócteles, no en voz bajita, en su cara, cómo le ha fallado a los colombianos, cómo ha deshonrado ese voto de 11 millones de personas que se equivocaron votando por él, cómo ha pisoteado los anhelos de la gente más pobre de Colombia, los campesinos, cómo le ha quitado la salud a millones de colombianos Esto que hemos pobres. visto demuestra que funciona la democracia colombiana. Total. La justicia sigue siendo independiente. Señor Vera, la justicia en Colombia de verdad ha pasado por muchas pruebas y esa tiene que ser un llamado a toda América Latina. Mientras nosotros tengamos justicia, tenemos futuro ¿No se y tenemos tomó la democracia. Fiscalía Petro? Pero una cosa es la fiscal que hace investigaciones, pero los jueces son los que al final del día toman las decisiones, son los que juzgan, son los que aplican la ley. ¿Sigue habiendo institucionalidad entonces? Sí hay institucionalidad, pero ese llamado tiene que ser permanente, el llamado a la justicia, la independencia, el carácter, lo que le dijo... ¿Acaso la pueden perder? Lo que le dijo la ¿Se puede representante Garrido a la vicepresidenta, en serio. Sí. Los jueces tienen que respetar la dignidad del magistrado. Su compromiso es con hacer aplicar las leyes, sin subordinación al gobierno de turno, sin subordinación a ningún poder económico, ni a ningún poder militar, ni a ningún presidente. Ellos tienen la responsabilidad de salvaguardar la Constitución y las leyes, porque si no, no hay futuro. Lo que si no acaba hay de democracia, no hay futuro. Lo que acaba de decir Marta Lucía Ramírez deja una cosa clara. En democracia, Colombia todavía, ojalá siempre, pero la advertencia es todavía tiene salida. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la forma en la que el presidente de Colombia distingue el Congreso del que él fue parte al actual. La gestión y la trayectoria democrática de líderes como Marta Lucía Ramírez deben inspirar a la oposición democrática en Colombia para entender que solo la unidad puede evitarles seguir bajo el dogmatismo del socialismo del siglo XXI. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. De año en año,
De lunes a viernes a las 9 de la noche por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en el canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, continuando con el tema de la noche, tenemos que el presidente Gustavo Petro diferenció de la siguiente manera el actual Congreso colombiano y aquel en el cual él participó. Esto es de la red social X. Entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi gobierno. No está el 30% de los senadores presos. Diferencia sustancial, si es que queremos hablar de democracia. Porque me obligan a recordarlo, no quisiera, pero mis debates demostraron que una parte de los senadores y representantes de la República no habían llegado aquí por selección libre del pueblo, sino por una alianza con el narcotráfico paramilitar. Y vuelvo a repetirlo porque ya es confeso, en aquel entonces me jugaba la vida y tuvo que exiliarse mi familia a democracia. Tengo que repetirlo hoy aquí. Por la noche se hacían las leyes. Por las mañanas se regresaba a la región y allá con el jefe paramilitar se hacían las listas de las personas que por centenares iban a ser asesinadas. ¿Es cierta esa aseveración? Absolutamente falsa. Es que este es un presidente que no tiene ninguna sindéresis y, como dijo la representante Lina María Garrido, él miente con una desfachatez total. Por supuesto que Colombia tiene un pasado muy doloroso de esa vinculación del narcotráfico con la guerrilla, el narcotráfico con los paramilitares, estas alianzas a veces... Y el narcotráfico con la policía. Claro, voy a decir yo. Y estas alianzas a veces en las zonas rurales donde los campesinos y la gente inerme terminaba haciendo alianza con cualquiera que les garantizara la vida. ¿Cuánto va a influir el y peso muchos de terminaron Petro haciendo... en el pronunciamiento pendiente contra Uribe, que es en 10 días, más o menos? Bueno, pues la verdad es que confiamos en que la justicia no se deje influenciar por el discurso presidencial, por el deseo presidencial. Confiamos. ¿Por qué no me dice estoy segura que la justicia no se va a dejar influenciar? Si Porque usted hace un rato me habló muy bien de la los abogados justicia. defensores del presidente Uribe tienen serios reparos sobre la manera en que se ha conducido el proceso en algunas partes. Sienten que ha habido un poco más de objetividad al final, sobre todo en la evaluación de las pruebas, pero parecería que con la falta de evidencias sobre la responsabilidad del presidente Uribe han debido cerrar ese proceso hace tiempo. ¿Esa es la última instancia a la que se viene? Sí, ante la duda. No tiene apelación. No, después sí tendría. Hay una más. Ante la Corte, pero de todas maneras, ante la duda de los abogados uno dice, esperamos que realmente la justicia no vaya a deshonrar esa confianza de los colombianos el 28 de julio. Dijo usted recién, ante el anuncio del ministro del Interior, Mario Armando Benedetti, de que va a enjuiciar penalmente por injuria a Lina María Garrido, que a Lina María Garrido le sobrarán defensores. Claro, yo estoy segura que todas las oficinas de abogados van a querer defenderla, pero voluntaria y gratuitamente. ¿Usted cree en serio el anuncio de Benedetti? No, lo que pasa es que ellos son capaces de hacer lo que sea, denunciar al que sea y todo, pero realmente nosotros lo que vemos hoy es un país rodeando a esa mujer por la valentía con la cual le dijo al presidente todas las verdades en su cara, y de paso al ministro del Interior, y de paso al ministro de Justicia, y de paso a un gobierno que le ha hecho un daño enorme a Colombia, porque es que es un gobierno de activistas con cero conocimiento, con cero contenido, con cero responsabilidad política y además dedicados a destruir todas las alianzas internacionales. Para Colombia, como lo dije en ese video que ustedes pasaron, la relación con Estados Unidos es fundamental, la relación hoy con el gobierno de Ecuador es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar juntos para derrotar el narcotráfico. Pero finalmente Petro cedió, organizado. Aceptó recibir deportados colombianos siempre y cuando no vinieran esposados. Pero cuando le tocaron la amenaza, ya cuando vio que el presidente Trump estaba dispuesto entonces a pasarle la cuenta dura a Colombia, se asustó. Por Dios, un estadista
no reacciona ante amenazas. Un estadista sabe que lo que hace siempre va a implicar para su país consecuencias. Entonces no sale a devolver unos... ¿Por qué Petro procede así? ¿Por qué toma tan a la ligera el destino de Colombia? Porque es un presidente que no sabe ser estadista, porque nunca se preparó para ser un estadista. ¿Y por qué no tuvo un equipo que lo rodee y supla lo que a él le faltaba? Porque a él no le interesa el país, porque él nunca se ha preocupado por el bienestar de los... ¿Qué le interesa llegar como ya llegó y el punto? Poder. A él le interesa el poder, le interesa destruir, tiene un odio contra el pasado todo, él no reconoce nada de Colombia. Y por lo tanto cuando se Colombia va a preocupar en escoger a alguien que lo pueda suceder. Claro, en el proceso de destrucción de la institucionalidad, el pasado de la democracia, el sector privado detesta el sector empresarial colombiano, o sea, todo lo que afuera es motivo de admiración por Colombia, entonces él lo quiere destruir. El sector de la salud, ha destruido un sector de la salud que tenía el 99% de cobertura en Colombia, sí, con la mayor parte de la gente también aportando, porque es que era un sistema combinado donde había aseguramiento y también un régimen subsidiado. Este hombre se ha dedicado a destruirlo. El gobierno fue el gran experimento de Petro. Claro, yo creo realmente que nuestro país tiene que ser capaz de sobrevivir este experimento nefasto, pero creo que el país va a quedar absolutamente curado. Y creo que la izquierda democrática, la izquierda civilista, la izquierda que realmente tiene características positivas, por ejemplo, en los países nórdicos, pues va a quedar lejos de la posibilidad de ejercer el poder en Colombia por muchos años, porque este es el populismo de izquierda que se dedicó a romper con todo lo que son las tradiciones democráticas de desarrollo, de inclusión, de desarrollo empresarial y de buena relación con países como Estados Unidos, como Europa, como los vecinos. Unas breves precisiones sobre eso, para concluir. Seguirá enseguida, María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no, y las reflexiones finales de Carlos Vera. La gestión y la trayectoria democrática de líderes como Marta Lucía Ramírez deben inspirar a la oposición democrática en Colombia para entender que solo la unidad puede evitarles seguir bajo el dogmatismo del socialismo del siglo XXI. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Eran solo niñas, pero ya tenían el coraje de quienes saben que van a llegar lejos. Luché por esto cada día. Desde niña supe que esto era lo mío. Soñaba con jugar en grande. Ambienza hizo posible mi primer gol. Crecieron con esfuerzo, con disciplina, con amor por el juego, y hoy esas niñas son jugadoras, son compañeras, son equipo. Recientemente nuestras categorías sub-10 y sub-13 representaron a la Escuela de Fútbol Ambienza en un torneo lleno de retos. Y dejaron huella. Regresaron con 2 copas como vicecampeonas, 2 logros que no solo llenan vitrinas, llenan de orgullo a toda una comunidad. Todo esto es posible porque Ambienza no solo construye hogares, construye espacios donde los sueños crecen. La Escuela de Fútbol Ambienza es un beneficio exclusivo para sus clientes, un proyecto que forma, acompaña y abre caminos para avanzar. Gracias Ambienza por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena. De año en año, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Estaba explicándole el rito final a la abogada Marta Lucía Ramírez, que no conocía, pero lo hace mejor María Clara.
Gracias, Carlos. Precisamente corresponden mis preguntas para nuestra invitada central, la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Les recuerdo que son 5 preguntas y deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, abogada. ¿Descarta cualquier posibilidad de lanzarse para la presidencia de la República de Colombia, sí o no? La segunda. ¿Solo una unidad de centro a la derecha haría posible el triunfo de esa tendencia política en Colombia, sí o no? Sí. La tercera, ¿es imposible que el presidente Petro consiga una reforma constitucional que le permita la reelección, sí o no? Sí. La cuarta, ¿Colombia ha tenido otra vez un gobierno de izquierda principalmente por los errores de la derecha, sí o no? No. La quinta y última, ¿es viable un nuevo proceso de pacificación con la narcoguerrilla en Colombia, sí o no? No. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por su tiempo. Paréntesis, el gobierno Petro es producto no solamente de que haya habido vacíos en el pasado, es producto de todo lo que hizo a través de las redes sociales, manipulando el voto y generando desesperanza en los colombianos. No podemos permitir que le pase eso a la democracia. Y gracias también por el ejemplo y la inspiración que nos ha dejado. No, gracias a ustedes. Y no es de ahora. De cerca el Ecuador ha seguido la trayectoria de esta señora, cuando fue vicepresidenta de la República, cuando mucho más joven que ahora, porque sigue siendo joven, fue ministra de Defensa en el 2002. Y este país admira, yo particularmente, cómo a los 71 años, en vez de replegarse, retirarse, reflexionar, escribir, publicar, orientar, milita, se activa, se involucra en causas que son fundamentales, para darle sentido a lo que hizo antes durante décadas en su vida. Como ella, hay algunas mujeres en Colombia, y el gran problema es que todas quieren ser presidentas, o todas creen que puede serlo. Hace pocos meses hablamos aquí con María Fernanda Cabal, tenemos una entrevista pendiente con Vicky Dávila. Ojalá ellas empiecen dando una muestra de unidad y de renunciamiento para combatir lo que aquí denominó Marta Lucía Ramírez, el ego de los hombres, que se ha multiplicado por 100 y que en gran medida ha sido el causante de que Colombia no tenga mejores opciones o no se una en torno a la más democrática, aunque sea la menos ideológica. Bueno, el resultado, si persisten en esos errores, van a ser que reelijan a un régimen de Petro sin él como presidente, o que retornen al pasado como nos tocó a nosotros durante 10 años, para caer en las garras de los que dicen ser de izquierda, para hacer campaña y terminan siendo tiranos para ejercer el gobierno. Además, Colombia está advertida, tiene una líder que lo ha hecho, pero la palabra está todavía mucho más en los ciudadanos. Desde aquí vemos con preocupación y a la vez con mucho interés el drama de un extraordinario vecino a cuyo destino seguiremos ligados irreversiblemente. María Clara. El día de mañana nuestro invitado central será el presidente de la Liga Ecuabet, lo que antes era Liga Pro, Miguel Ángel Lor. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Era a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias, Ambienza, por creer en nosotras desde casa. Más que un hogar, una oportunidad, donde el futuro también se entrena.